Empezar a programar es divertido. Todos los que llevamos algún tiempo programando tenemos alguna historia de algo que ahora nos parece horrible, pero antes no sabíamos cómo hacerlo mejor. Yo, por ejemplo, mi primer proyecto grande fue un bot de Discord en Python que tuve que hacer desde mi teléfono, porque antes no tenía un ordenador. Y utilizaba muchos archivos de texto con los nombres de los usuarios y los juntaba para hacer como una especie de base de datos. Estaba básicamente inventando MongoDB sin saberlo. Hay mucha gente que tiene miedo a programar, quizá porque piensan que les va a tomar demasiado tiempo poder hacer algo útil, o porque creen que no son capaces de entender todo lo que hace falta para empezar su primer proyecto. Y yo entiendo esa sensación porque también he estado ahí, pero vengo a decir que es mentira y que no hace falta tanto para empezar a programar como parece. Así que vamos a estar haciendo un repaso sobre cómo empezar a programar. Vamos a ver qué es lo que hay ahí fuera para que sepas qué elegir para tu primer proyecto y en general cosas que me hubiese gustado saber a mí antes de empezar a quemar mi teléfono escribiendo Python. Probablemente ya tienes todo lo que necesitas para empezar a programar. Un ordenador, 2 manos y ganas de estar hasta las 3 de la mañana en una silla. Puede que estés pensando que no tienes un ordenador así que no puedes programar, pues eso es mentira. A no ser que estés viendo esto en una nevera inteligente de Samsung 4 puertas con AI Family Hope, lo que quiera que sea eso. No me sirve esa excusa. Tanto como para Android como para iOS hay aplicaciones que te van a dejar escribir programas y ejecutarlos desde tu móvil. Quiero decir, al final un móvil o una tablet son un procesador con RAM y una pantalla pegada delante. Y si quieres llegar al siguiente nivel, probablemente tengas un ordenador muy viejo agarrando polvo en tu armario, y con que lo limpies un poco y le pongas Linux vas a poder hacer todo lo que quieras con él. Puntos extras si es un ThinkPad. Y con esto ya puedes empezar a descargar un entorno de desarrollo para empezar, pero no te pongas a escribir el bloc de notas. Para empezar a escribir código probablemente vas a querer un editor de código que te ayude a navegar entre archivos, autocompletarte cosas y, bueno, que no sea notepad.exe. Para empezar estás perfectamente bien con VS Code o algún IDE de JetBrains. Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres escribir C++ en Windows, probablemente tengas que pasar por Visual Studio. Y mis más sinceras condolencias entonces. Si estás con tu móvil, a lo mejor puedes usar Termux e instalar Python y utilizar Vim. Si te interesa un tutorial sobre eso puedes pedirlo porque la verdad estaría interesante. Tengo un vídeo en el que corro un servidor de Minecraft Java desde mi móvil. Dependiendo de lo que quieras hacer y dónde estés programando te va a venir mejor un editor u otro, así que tienes como tarea investigar eso. Según he ido aprendiendo y he visto a más gente empezar a programar, me he encontrado con muchas personas que siento que tienen una idea un poco rara de cómo empezar y cómo seguir aprendiendo después. He oído a gente decir cosas como que se aprenden un lenguaje y después solo tienen que aprender la sintaxis de otros, que van a comprarse muchos tutoriales, verlos y después intentarán hacer algo, que solo van a utilizar un lenguaje de programación porque es el que han aprendido y ya no quieren utilizar otro, y que para poder hacer algún proyecto mientras aprenden un lenguaje de programación van a empezar a utilizar una framework antes de aprender el lenguaje como tal. Y siento que esto es lo que piensa la mayoría de gente que empieza a programar, según lo que he estado viendo. Así que vamos a ir una por una viendo por qué no deberías pensar así. Aunque es cierto que los lenguajes de programación suelen compartir muchos conceptos entre sí, como pueden ser variables, punteros o funciones, hay muchas más cosas que los diferencian entre sí, aparte de lo superficial. Por ejemplo, el paradigma que emplea el lenguaje de programación puede ser imperativo, declarativo, procedural, orientado a objetos, funcional, o puede ser una mezcla de todos esos. A lo mejor tienes que gestionar la memoria manualmente o a lo mejor se hace automáticamente. También depende mucho cómo se maneja la sincronía o cómo pasas procesos a otro hilo. Es todo muy diferente dependiendo del lenguaje de programación. Esta me da mucha rabia porque es la que me pasó a mí. Es cierto que para aprender algo bien tienes que tener una buena base teórica y ver vídeos o leer libros está muy bien para eso, pero también es muy fácil acabar viendo cientos de tutoriales en YouTube sin hacer realmente nada y que cuando quieres hacer algo acabes buscando cómo hacer esta cosa, qué es lo que quiero hacer. Así que lo mejor que puedes hacer antes de ponerte a aprender solo la teoría de algo es querer hacer algo que te motive y mientras vas aprendiendo también trabajar en ello. Lo que más he odiado siempre del sistema educativo de mi país es que se basa en estudiar muchísima teoría sin nada de práctica y que en el examen acabes vomitando todo y te olvides de lo que llevabas 2 meses estudiando. Así que aprovecha los 20 tutoriales que tienes en Udemy y los otros 20 libros de programación que te compraste y trata de hacer algún proyecto que te guste mientras lo estudias. Este lo he visto pasar mucho en mi universidad y también me da mucha rabia. Nos pusieron un proyecto libre que había que hacer en Java para que los estudiantes buscasen librerías aparte de las que habíamos visto en clase. Solo el backend tenía que ser en Java, la interfaz la podías hacer con lo que quisieses mientras funcionase. Hubo unas pocas personas que, aprovechando que ese mismo año se había visto desarrollo web, aprovecharon para utilizar eso para el frontend y también utilizaron Spring Boot para hacer una aplicación web. Pero la mayoría de gente utilizó solo lo que se había visto en clase, que era Java Swing y SQLite, pegados con sueños y esperanzas. Así que la mayoría de proyectos se veían algo así. Estuve hablando con algunos de los que usaron solo lo que se había dado en clase y la mayoría me dijeron que tenían miedo de utilizar otra base de datos porque no se había visto eso, o que solo querían utilizar Swing porque no querían problemas y ya sabían usarlo. No es que tengas que aprender 4 lenguajes de programación nuevos todos los días, pero sí no quedarte con el primero que aprendiste porque es lo que ya conoces. Esta también me pasó a mí y también me da mucha rabia.
Cuando empiezas a programar es común querer hacer un proyecto relativamente grande para el que tienes que depender de una framework. El problema de esto es que cuando empiezas con una framework, antes de dominar el lenguaje empiezas a mezclar conceptos de las dos y no tienes mucha idea de cuál es cuál. Estoy viendo mucho esto con React, por ejemplo, donde hay mucha gente que intenta hacer aplicaciones sin saber ni HTML ni JavaScript. Y cuando tienen que usar JavaScript sin React, no saben qué hacer porque solo saben usar React. Empieza por lo básico porque si intentas utilizar cosas más avanzadas sin tener unos buenos fundamentos, vas a tener que volver a aprender todo eso desde cero, y da mucha rabia tener que volver a aprender algo que creías que ya sabías. Así que aunque cueste, empieza desde abajo y luego podrás ir con cosas más avanzadas porque si no vas a aprender mal. Y ahora vamos con la parte interesante, los lenguajes de programación. La razón de discutir de todo Reddit. Si eres alguien que recién está entrando al mundo de la programación, probablemente te suenen Python, Java y JavaScript, que se parecen pero no son lo mismo. Pero hay muchísimos más lenguajes ahí fuera que merece la pena aprender. Vamos a estar viendo una lista de los lenguajes que más recomiendo aprender dependiendo de en qué quieras especializarte, para que te puedas hacer una idea de las diferentes categorías que hay y qué es lo que más se suele usar en cada una de ellas. Cabe recalcar que esta es una recopilación que he hecho bajo mi criterio y quizá hay lenguajes que no aparecen o con los que no estás de acuerdo. En ese caso puedes decirlo en los comentarios intentando no asaltarme para que todos podamos aprender. Gracias. Hay varios lenguajes que considero esenciales si quieres empezar a programar. Entre ellos están Bash, SQL y por lo menos uno relacionado con la categoría en la que te quieres especializar. Bash lo vas a usar para interactuar con la línea de comandos y te va a ser muy útil para ser ágil y hacer cosas mientras estés programando. Esto es asumiendo que estés en Linux, cosa que te recomiendo bastante si estás programando, pero si estás en Windows deberías aprender algo de CMD y de PowerShell. SQL se usa para interactuar con bases de datos relacionales como pueden ser MySQL o Postgres. Es muy probable que tarde o temprano acabes necesitando interactuar con una base de datos, porque es de lo que más vas a hacer probablemente. Puede que no sea tu objetivo principal, pero te va a beneficiar mucho tener por lo menos un control básico sobre ello. Y obviamente si vas a hacer desarrollo web vas a necesitar por ejemplo aprender JavaScript, quieras o no. Si vas a hacer embedded vas a necesitar aprender C o C++ tarde o temprano. Dependiendo de lo que te vayas a especializar, vas a necesitar por lo menos un lenguaje que domines bastante bien. Es recomendable que sepas 2 o 3, pero por lo menos necesitas uno que sepas que vas a controlar. Estos son programas que no tienen una interfaz más allá de lo que veas en la consola, pueden ser desde el comando para ver lo que hay en una carpeta hasta una base de datos. Aquí es donde vamos a encontrar a la mayoría de lenguajes de programación porque todos están pensados para funcionar en una terminal. Los candidatos en esta lista son C, C++, aunque empezaría por C, Go, Java o Kotlin, Rust y Python. Según vayamos avanzando verás en qué categorías son más útiles estos lenguajes de programación, pero para aplicaciones en la terminal estos son los que yo recomendaría. Sí que es cierto que podrías utilizar por ejemplo Node.js para utilizar JavaScript o simplemente utilizar Bash o PowerShell, pero eso va a depender de si es lo que necesitas y para saber eso vas a tener que investigar, así que eso es algo que tienes que hacer. Estos son programas que sí que tienen una interfaz gráfica y se ejecutan directamente en tu ordenador, por ejemplo un procesador de texto como Word o Discord. Los candidatos aquí son Qt o GTK, C# con .NET, Swift para aplicaciones en macOS o iOS, Dart con Flutter, que es multiplataforma, y Kotlin con Compose Multiplatform, que es multiplataforma, como dice el nombre. Además, Qt y GTK tienen bindings para otros lenguajes, lo que significa que por ejemplo puedes usar Python para hacer interfaces con Qt. Investiga qué lenguajes tienen estos bindings porque vas a preferir bastante hacer interfaces en Python que C++ si estás empezando. También hay librerías que te permiten hacer aplicaciones utilizando un WebView, que es utilizar un navegador web para hacer una aplicación de escritorio. Discord, por ejemplo, es el caso de esto. Para eso tenemos JavaScript con Electron y Rust con Tauri. Estos son, como el nombre dice, aplicaciones para el móvil. Y tenemos tres grandes categorías: aplicaciones nativas que se hacen con cosas oficiales. Aquí tenemos Kotlin con Android Studio y Swift con Xcode. Luego están las nativas multiplataforma, que son aplicaciones que desde un solo repositorio pueden ser compiladas para varias plataformas como Android, iOS, Windows, Linux y páginas web. Y también se compilan nativamente para cada plataforma, así que no pierdes rendimiento. Aquí tenemos Dart con Flutter y Kotlin con Compose Multiplatform. Y por último están las no nativas, que no compilan a código nativo. React Native, es gracioso porque pone native pero no es nativa, y Ionic. Cabe recalcar que ambas utilizan JavaScript como lenguaje de programación. A grandes rasgos, el desarrollo web está separado en dos categorías, el desarrollo frontend y el desarrollo backend. El backend se encarga de hacer funcionar a la aplicación, conectarse con una base de datos, enviar correos, etc. Mientras que el frontend se encarga de ser una interfaz amigable para el usuario con el que interactuar con el backend. Puede que hayas oído el término full stack, que se refiere a los desarrolladores que hacen ambas cosas. En el frontend básicamente solo tenemos JavaScript, porque es el lenguaje que se ejecuta en tu navegador.
También está WebAssembly, que te permite programar en otros lenguajes y los compila para que puedan interactuar con el cliente, pero eso es otro tema. Si estás empezando, ponte a aprender HTML, CSS y JavaScript. Cuando domines eso puedes saltar algún framework como Angular, React, Svelte, Vue, el que más te llame la atención. Y después de eso, cuando ya lo domines, puedes mirar WebAssembly. Después tenemos el mundo del backend, en el que hay mucha más variedad que en el frontend. No hay una sola forma de hacer bien el backend. Hay monolitos, microservicios, GraphQL, serverless. Yo solo voy a recomendar lenguajes para hacer backend, todo lo demás te dejo que lo investigues a ti porque dependiendo de lo que quieras hacer, tendrás que elegir lo que más se adapta a tu proyecto. Los candidatos son Java con Spring Boot, que debatiblemente es el mejor framework para hacer backend según las estadísticas, C# con ASP.NET Core, Python con Django o Flask, Go también está haciéndose muy popular últimamente para hacer backend, y por último JavaScript con Nest.js. Hasta ahora solo hemos estado hablando de programas que se ejecutan en tu ordenador y no se mueven de ahí, pero hay veces que quieres que se ejecuten en otros cacharros, como una frambuesa. Es muy útil saber programar plaquitas aparte de tu ordenador, por ejemplo con un Arduino o una SP32 puedes controlar las luces de tu casa, hacerte un reloj inteligente, un jammer para apagar el altavoz de tu vecino. Yo tengo una SP32 y de momento solo enseña GIFs, y algunos son, bueno. Aquí hay dos lenguajes que recomiendo, tenemos Arduino, que básicamente es C++ y C, y tenemos MicroPython. En una Raspberry Pi vas a poder ejecutar básicamente cualquier lenguaje que quieras, pero si empiezas a entrar al embedded más clásico, probablemente te pegues con C o Rust si eres más moderno. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Tenía pensado hacer vídeos más de seguido, pero este vídeo ha sido una tortura de editar. Son las 6 de la mañana y acabo de terminarlo. Esto es lo que me hubiese gustado saber a mí antes de empezar, ver qué más opciones había y en qué podía especializarme, en vez de ir a lo loco con lo primero que había visto. Espero que te haya servido. Cualquier sugerencia o mejora déjala en los comentarios y la intentaré tener en cuenta para los próximos vídeos. Y además ayudarás a más gente a ver más opciones o ver si me he equivocado en algo. Así que nos veremos en la próxima, espero poder hacer vídeos más de seguido y ¡chao!